Pensamos cuando sentimos, un programa de salud mental en donde intentamos traer un montón de temáticas de la vida cotidiana y relacionarlas un poco con lo que es la psicología. Hoy tenemos un tema que muchos hemos escuchado hablar, que es la fobia social. Y muchos la confunden a veces con ansiedad social. Para eso traje como para que veamos, y mientras tanto yo les voy a ir explicando, un recorte de una serie que a mí me encantó, que la he comentado varias veces en varios programas, que es Merlí, en donde aparece, en este caso, ahí se está viendo en pantalla, cómo Merlí tiene que hacer un reemplazo de un profesor particular para un chico que no puede salir de la casa. En este caso, este personaje se llama Iván y lo que tenía era fobia social, en donde no podía interactuar ni podía hacer otra cosa que estar encerrado en su casa. Con el correr del tiempo, bueno, Merlí utilizó un montón de estrategias para poder hacer que Iván se recupere y que vuelva a la vida normal. El problema acá es que uno suele confundir a veces lo que es la ansiedad social, que se mezcla un poco con el FOMO, que lo hemos hablado en otros programas, con lo que es la fobia social. Para hablar de fobia traje a un invitado muy especial, pero para darles como una introducción, lo que podemos decir es que la fobia no tiene en cuenta lo que es la racionalización. O sea, una persona que, por ejemplo, le tiene fobia, no sé, a las cucarachas, puede hasta llegar a pensar que la cucaracha se lo va a comer y lo va a matar, porque no está la parte de la razón. Entonces ahí es cuando uno directamente empieza a pensar como otro lo ve y dice, bueno, pará, a mí una cucaracha no me va a comer, ¿cómo te puedes poner así? Bueno, es que quien le tiene fobia a una cucaracha no puede medir ese lado y no puede tener esa racionalización. En cambio, lo que uno puede ver a veces es que también confunde con la timidez. Uno dice, podríamos pensar que Iván, que es el personaje que aparecía antes en pantalla, era una persona tímida. Y en realidad la diferencia entre una persona tímida o una persona que tiene fobia social es que la timidez uno a veces la puede combatir, quizás también viéndose varias veces con un grupo de personas, o también sintiéndose más cómodo en algunos ámbitos que en otros. En cambio, en la fobia social uno no puede manejar esos nervios y un montonazo de síntomas más que ocurren, que bueno, los vamos a hablar ahora entonces con nuestro invitado de hoy. Él se llama Gustavo Bustamante, ahí lo tenemos en pantalla. Él es licenciado en psicología y nos viene a hablar un poco sobre lo que es la fobia social. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Gracias recién... por la invitación. No, por favor, un placer, un placer. Recién estaba comentando que, bueno, no sé si vos pudiste ver la serie Merlí, pero hay uno de los personajes que, Iván, que no puede salir de la casa y que el diagnóstico que tenía era de fobia social. Para empezar hablando un poco de fobia social, ¿qué es la fobia social? Para que la gente lo entienda. La fobia social es un miedo desmedido, desproporcionado e irracional a ser observado, evaluado y escrutinizado por las demás personas. Los síntomas aparecen cuando hay que desempeñarse, cuando hay que estar en público, cuando hay que estar en una reunión, cuando hay que dar un examen oral, un discurso o simplemente con esperar en la fila para subir al colectivo. Las personas empiezan a experimentar una serie de sensaciones corporales como taquicardia, sudor, rubor facial, temblor, a veces tartamudeos y por sobre todas las cosas hay un componente que es un gran deseo o una gran necesidad de huir, de escaparse, de alejarse de la situación. Claro. Eso hace de que queden, por lo general, muy vulnerables frente a las situaciones públicas y que las eviten permanentemente. Entonces, siempre están con el temor a hacer algo que sea evaluado negativamente. Mira, qué interesante esto que decís de los síntomas porque son muy similares a los que tiene una persona que tiene ataques de pánico, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gran diferencia es que el ataque de pánico es espontáneo, es inesperado, es como dicen los españoles, llovido del cielo. En cambio, el trastorno por ansiedad social, la persona ya sabe que le cuesta, sabe que no le va bien socialmente. Claro. Entonces, con la fobia social se dispara un terror, pero siempre frente al mismo elemento, el otro, las personas que lo observan, los que lo miran.
Claro. ¿Y ahí podemos hacer algo, por ejemplo, para prevenirlo? Ya que está esa, o sea, no es tan, no irrumpe como lo que decimos que es el ataque de pánico. Sí, se puede hacer muchas cosas para prevenirlo. De hecho, hacemos cosas espontáneamente, permanentemente. En los colegios, por ejemplo, cuando los chicos los hacen actuar, leer en público, pasar a la bandera, son pequeñas exposiciones que hacemos en un contexto que está bastante cuidado. Así todo, sabemos que hay un 13% de la población que tarde o temprano va a padecer estos síntomas, que se van a sentir incompetentes, que no van a tener habilidades sociales, que van a sentir que su desarrollo o desempeño no es ideal. Entonces, bueno, ¿qué trabajamos nosotros previamente a cada una de estas situaciones? Bueno, por ejemplo, la persona que tiene fobia social para rendir exámenes orales, y lo vamos a entrenar en rendir exámenes orales. Claro. Vamos a trabajar un montón de tips, de estrategias, herramientas que se usan justamente para desarrollar esto. Y después vamos a trabajar con exposiciones, confrontaciones, vamos a trabajar en formatos grupales, vamos a ir haciendo una serie de tareas que nos van a ir garantizando, bueno, una evaluación positiva, un desempeño más favorable y un control de la situación. Claro. Y esto que decís, por ejemplo, de trabajar con las exposiciones, ¿tiene que ver un poco con lo que hablamos de la terapia de shock? ¿O es más una terapia ligada a lo cognitivo-conductual? Las terapias son cognitivo-conductuales. Es un mix donde siempre el componente del role-playing, de la dramatización, del grupo, siempre pensamos que tienen que ser grupos de pares. A un ansioso social, si lo ponemos con uno que tiene fobia a las cucarachas, probablemente no le reporte mucha ansiedad. Pero Claro. sí cuando empieza a trabajar con pares, donde sabe que tiene que trabajar cuestiones que hacen a la autoeficacia, al desempeño, a la mirada de los otros, a la tolerancia, a la frustración, a la aceptación del error, muchas cuestiones que reducen su perfeccionismo, que es quizás una de las fuentes de mayor ansiedad, y por el otro lado combina con las expectativas que tiene el paciente del desempeño, ¿no? Claro. Y por ejemplo, estamos en un mundo donde la tecnología está constantemente al lado nuestro. ¿Cuánto aporta la tecnología para la fobia social? Mm. A ver, tiene su lado A y su lado B. Su lado A positivo es que todos podemos exponernos en las redes, todos. Ya no hace falta salir de casa, podemos, como Iván. Claro, Entonces puede filmarse, puede subir algo a las redes, a su Instagram, ¿no? Lo grave de esto es que muchas veces hay mucho temor a la crítica, hay haters, hay personas que hacen ciberbullying, hay muchas cuestiones que en general refuerzan nuestra idea de que el mundo social es peligroso. Entonces empieza a aumentar el aislamiento, el encierro. Algunos viven todo a través de las redes. Es más, buscan amigos a través de los juegos, buscan alguna pareja, pero cero contacto real, todo virtual. Y muchas veces sabemos que eso, bueno, es bastante, bastante tóxico, ¿no? claro. Y por ejemplo, la pandemia entonces también incentivó mucho a eso de la fobia social. Habrán personas, La- por ejemplo, que no tenían fobia social, el estar tanto tiempo encerrados y relacionándose así, después encontraron dificultades para hacerlo. Sí, muchísimos. De hecho, hay un montón de estudios. Por ejemplo, una cosa bastante simple. Hay muchos fóbicos sociales que solamente hacen una actividad social masiva, que es ir a ver a su equipo favorito a la cancha. Ah, Con el tema de la pandemia no podían ir y entonces ya se perdieron ese mínimo contacto. Ni claro. hablar de aquellos que tenían que tener una clase por Zoom o que tenían que dar una lección o que tenían que presentarse frente a un grupo de desconocidos. Bueno, fue bastante duro para muchos de ellos y empeoró en la mayoría de los cuadros. Al día de hoy, creo que es el cuadro que peor la pasó y por el cual más consultas recibimos post pandemia. Mirá, es que también es difícil estar, viste, en una clase de Zoom y tener que verte mientras vos estás hablando, porque aparte los profesores, por ejemplo, en la primaria y en la secundaria te obligaban a tener la cámara prendida. ¿Cómo te enfrentas a eso?
Sí, sí, aparte como es el perfeccionismo, ¿no? Empieza a detectarse algo que es desde la dismorfia corporal, un granito, el pelo, la ropa, mi cuarto, mi casa. Muchos se sienten muy expuestos. Después, obviamente, lo que expreso realmente lo que quiero, o de repente empiezo a sentir que empiezo a titubear, a tartamudear, a decir las cosas de mala forma. Bueno, y por sobre todo la fantasía de que esto puede quedar grabado, lo pueden ver otros en otro momento, eh, genera mucha amplificación del miedo. Claro, me imagino. Bueno, yo recuerdo que en un momento así, leyendo un poco sobre fobia social, me dijeron que un buen tip, por ejemplo, para darle a una persona que padece esto es decirle que en un lugar donde hay mucha gente que intente imitar a alguien que considera que tiene herramientas sociales o que tiene un buen manejo de grupo. ¿Consideras que es válido eso, es útil o en realidad tiene un gran porcentaje como de que fracase ese tip? La realidad es que va a fracasar más que ayudar. ¿Por Mira, qué? Porque las conductas estereotipadas es justamente lo que no queremos del ansioso social. O sea, el ansioso social que saluda y lo hace como robóticamente, a todos de la misma forma, o hace siempre las mismas preguntas, las mismas intervenciones, claramente deja de ser empático, no se conecta con el contexto, le falta justamente esa cintura como para sentirse cómodo y hacer sentir cómodo al otro. Porque la comunicación es que yo me sienta cómodo, pero el otro también. El otro claro. tiene que sentir que mi charla es amena, que es entretenida, que lo estoy escuchando, que estoy parafraseando cosas que dice, que, bueno, es un ida y vuelta la comunicación. Siempre me acuerdo de un paciente que el hermano le dijo, mira, vos vas a salir de esta situación, vení, esta noche voy a armar una fiesta, yo soy relaciones públicas, viene un montón de gente a mi casa, gente del arte, del teatro, es toda gente que se permite todo, vos vení, te vas a sentir cómodo. Bueno, él llegó, antes de ir a la casa, dudó todo lo que se iba a poner, si se iba a poner una camisa que le iba a mostrar la transpiración, si se iba a poner un saco o no se iba a poner un saco, cómo iba a saludar, si les iba a dar la mano a las mujeres o se iba a acercar y les daba un beso. Todo planificado. Pensó tantas cosas, y cuando iba en viaje, lo llamaron por teléfono que su hermano, que iba a ser como el que lo iba a meter en escena, el que le iba a hacer el acompañamiento, se había descompuesto y no iba a estar en la fiesta. Entonces Mm, cuando llegó, él llegó y abrió la puerta y empezó a saludar. Hola, soy fulano de tal, el hermano de tal. Y yo, hola, soy fulano de tal. Fue así robotizado hasta que a la cuarta o quinta persona sintió que ya no podía más y se fue de la fiesta. O claro. sea, nosotros entendemos que muchas veces hay una rigidez, un patrón y una sensibilidad diferente en el ansioso social. Entonces, bueno, se trabaja sobre esa dimensión. ¿Se puede llegar a que una persona con ansiedad social o fobia social en realidad pueda en algún momento estar en un contexto en donde incluso hasta puede llegar a ser protagonista de alguna situación y no funcione de esa manera tan robótica? Sí, claro, muchísimos. De hecho, nos ha pasado con cantantes, músicos, expositores de determinados temas, eh, que, bueno, en un momento dejaron de sufrir lo social, de padecerlo y comienzan a disfrutarlo. Entonces, hay una gran liberación. Me imagino, me imagino. Y por ejemplo, ahora se habla mucho del concepto batería social, ¿viste? Que dicen que cuando estás con mucha gente, al principio estás re bien y de la nada como que ya no querés hablar más con nadie. ¿Tiene que ver un poco, podemos decir que es algún síntoma de una persona con fobia social? Sí, ese es un gran síntoma, esta cosa de prenderse y apagarse. En determinados contextos funciona, en determinados me anulo. Bueno, ¿por qué? Porque, como decíamos hoy, la buena forma, las buenas costumbres nos llevan a iniciar, a terminar las relaciones, los vínculos, las charlas, y todo de una manera que nos permita después, obviamente, volver a repetir un evento, volver a encontrarnos, y no quedar en el aislamiento. Así que, bueno, eso es importante entender. Cuando alguien falla o fracasa
apagándosele la luz o apagándosele el speaker, el micrófono, bueno, es un gran llamado de atención. Claro. Está bueno para tener en cuenta porque uno a veces lo usa en un contexto en donde estás con amigos y decís estoy cansado, pero en realidad está bueno como también para tomarlo como un posible síntoma. Sí, a veces tiene que ver con qué me está pasando, con un montón de rumiaciones, donde el paciente se empieza a poner en un lugar muy de espectador de sí mismo. Entonces dice, bueno, no estoy desempeñándome bien, mejor me tendría que ir, o a este momento ya no me hace efecto el alcohol y tendría que tomar más y de esa forma me desinhibo, pero después voy a terminar borracho, o ahora prendieron las luces y antes cuando estaba medio en penumbras y estaba más cómodo, pues no se veía que estaba colorado, ruborizado. Ahora todos van a prestar atención de eso, entonces mejor me voy. Claro. No digo que sea el último que apague la luz de la fiesta, pero siempre es alguien que tiene que pensar que él tiene que estar esperando que la fiesta dure mucho. Claro, claro. Bueno, está bueno como para tener en cuenta todo eso que nos decís. Nosotros tenemos un video para que lo veamos juntos, en donde una chica habla un poco de su experiencia con la fobia social. Lo vemos y ahora hacemos comentarios. Dale. Para 2013, que yo tenía 14 años para 15, yo era ya una persona que no era yo. Me acuerdo que aquel verano de 2013 ya me quedé en mi cuarto encerrada hasta tal punto que me daba miedo salir a la calle, porque en la calle si me encontraba algún compañero también me hacían comentarios, porque eran así de amables. Entonces me daba miedo salir a la calle y llegué hasta tal punto que me daba miedo escuchar a la gente en la calle. Entonces, aquel verano prácticamente fue el boom. Yo cerré la persiana de mi cuarto y estuve esos 3 meses de verano ahí, sola, encerrada. ¿Qué pasó? Porque eso desató lo que tenía que desatar, una depresión. Ahí está, bueno. Al principio se escuchaba medio cerrado, pero, o sea, acá te doy como un contexto. Esta chica tenía fobia social porque le hicieron bullying en el colegio. Entonces, como que hicimos este recorte en donde ella cuenta que no podía salir de su habitación y que, claro, hasta en un momento cuenta hasta como que se le sensibilizó el oído, ¿no? Porque no podía escuchar gente. Bueno, esto es muy frecuente. El caso del bullying es casi como un predictor de posible trastorno o fobia social. En general hay muchos pacientes que refieren o un día que se quedaron al frente dando una lección y se les quedó la mente en blanco y no pudieron salir por otro lado. Alguien que se burlaron por su forma de moverse o de cómo expresaba algo o hablaba. Y a partir de ahí, por eso siempre hacemos mucho hincapié en la adolescencia, en este cuadro. Este es el cuadro que con más frecuencia de todos los trastornos de ansiedad aparece en la adolescencia. Y tiene que ver también con la interacción sexual, con la conquista, con el mostrarse a grupos nuevos. Por eso es muy importante estar atentos. La mayoría de las veces la gente resuelve a través del alcohol o de algún estimulante, cosa que le genera una situación secundaria, o cae en una depresión. Hay mucha ideación suicida, hay intentos de suicidio por el caso del bullying, por ansiedad social. Entonces, es un tema a tener muy en cuenta. El caso de ella parece un cuadro paradigmático. Joven, que por esta cuestión empieza a aislarse y después del aislamiento pronunciado, la persona obviamente le cuesta restablecerse y ha perdido casi toda su calidad de vida, ¿no? Claro, claro, que aparte algo tan como tan simple o tan cotidiano que es salir de tu casa y estar en la calle para hacer cualquier tipo de mandado, como que lo perdió por completo. Y aparte, qué tan, no sé, qué tan complejo es la interacción humana a veces, cómo podés lastimar a uno. Nosotros hemos aprendido a dominar casi todos los animales. Tenemos estrategias para someter a todos los animales a través del cautiverio, de un montón de formas, pero no podemos a veces aprender a defendernos o convivir con otros seres humanos.
Sí. sigue siendo el más amenazante de todos los animales que hay en la Tierra para el hombre. Nos lastimamos a nosotros mismos y tendríamos que Ujú. tener una comprensión mayor porque al fin y al cabo somos todos seres humanos, ¿no? Seguro, sería más solidario. Pero bueno, Exacto. esta es una realidad que nos sobrepasa a nosotros y generalmente nosotros recibimos a muchos pacientes dañados por la crítica, por la mirada, por el sesgo, por la crítica, como digo, de un par, ¿no? Claro. Y una última pregunta para hacerte respecto un poco a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que en un momento nombraste así todo lo que es el hate, que es el mal comentario respecto a otros usuarios. Digo, eso, ¿cómo se lo podría o qué le podrías recomendar a los chicos que, por ejemplo, reciben esos comentarios ofensivos en las redes sociales y por eso llegaron a tener algún tipo de fobia social más que nada? O por ejemplo, los chicos en este caso, como en el del video, que esta chica sufrió de bullying y por eso no quiso salir de su cuarto. Entiendo que tiene que Ujú. haber todo un proceso terapéutico, pero algo como para esas personas que nos están escuchando, que puedan como tomar algo que vos digas para empezar a trabajarlo. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que salir de la expectativa de que todos nos van a querer y todos nos van a aceptar. Y obviamente que uno tiene que aprender a vivir con la crítica negativa del otro. Que podemos prestarle atención o no, depende de nosotros. Nosotros dirigimos la vista a los comentarios. Una cosa es que subamos esta entrevista y ninguno de los dos mire los comentarios. Es decir, bueno, hicimos una misión, tuvimos una misión, hicimos un acto solidario, dimos unos comentarios acerca. Bueno, a alguno le va a servir y seguimos nuestro camino. Ahora, si nuestra atención se focaliza en los comentarios y después focalizamos solamente en los comentarios negativos, nuestro sesgo de atención va a terminar confundiéndonos y pensar que todo el mundo nos odia, todo el mundo no nos quiere. Y la realidad no es así, porque hay muchos otros que sí han comentarios favorables y ahí Claro, ok, perfecto. Bueno, me encantó todo lo que nos dijiste. Espero que a todos los que nos están escuchando también les sirva todo esto porque la verdad que nos brindaste información súper útil. Te quiero volver a agradecer por tomarte estos minutos de estar acá con nosotros. Y bueno, te despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias. un placer. Un placer Gracias a enorme. ustedes. Adiós. Bueno, qué interesante todo lo que nos contó Gustavo. La verdad que espero que a ustedes también les sirva. Antes de pasar al consultorio, digo, si quieren hacernos algún comentario, quieren dejarle también alguna pregunta a Gustavo para que se la hagamos llegar también, nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp 11 57 57 42 25 o a través también de nuestras redes @globalplayoc. Pasamos a la parte del consultorio. Vamos con la primera pregunta. A ver, dice, vivo estresado y no logro identificar por qué. Pablo de Pilar. Le mandamos un beso a Pablo, gracias por la pregunta. A ver, estamos en un contexto mundial, por así decirlo, en donde es muy difícil no estar estresado. A veces el estrés nos ayuda igual también a movilizarnos. Hay un estrés que es bueno y un estrés que es malo. Si el estrés es malo cuando, por ejemplo, como se representa acá en la imagen de la pantalla, en donde es como que puede ser por problemas de dinero, falta de tiempo, problemas amorosos, mala alimentación, problemas en el trabajo y un montón de otras cosas. Ahora, si eso es algo que a vos te está molestando, digo, creo que acá tenés un montón de cosas para identificar qué es lo que a vos te está estresando. Ahora, también podemos ver esa parte positiva, en donde hay algo que hace que vos también te movilices. Si, por ejemplo, no estás pudiendo dormir bien porque querés llegar temprano para trabajar, bueno, fijarte la manera en la que vos, por ejemplo, podés dormir bien, pero tomarlo como que es un estrés que a vos te ayuda a estar despierto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo hacer para que mi novio me proponga matrimonio? Ay, mira, una tocaya. Talía, de 27 de Villa Crespo. Bueno, a ver, en realidad yo creo que eso tiene que ver con una, por así decirlo, una propuesta, una decisión que es muy complicada porque tienen que quererlo los dos, en realidad.
tampoco podemos someter o podemos obligar a otra persona a que haga algo que no quiere, ¿no? Creo que lo primero que te puedo recomendar que hagas es que hables con tu novio y que le comentes tu deseo de estar, o sea, casarte, digamos, primero y principal. Y ver a ver qué es lo que él quiere, ¿no? Porque digo, si él no lo llega a querer, por ejemplo, bueno, ahí también habrá que ver si vos estás dispuesta a continuar o no continuar con él. Vamos con la siguiente pregunta. Me di cuenta que tengo ansiedad. ¿Qué puedo hacer para trabajarla? Claudio de El Palomar. A ver, hay un montón de cosas que puedo decirte respecto a la ansiedad. Así como hablaba del estrés, que hay un estrés bueno y un estrés malo, yo digo que la ansiedad, si la sabemos aprovechar, es buena porque también es lo que nos impulsa a estar un poco alertas por si justo nos vienen a robar en la calle. Bueno, gracias a la ansiedad y al estrés nosotros podemos salir corriendo, tenemos la respuesta de huida. Ahora, la ansiedad también va a aparecer cuando, por ejemplo, tenés que rendir un examen, una entrevista laboral, una primera cita. Pero si, por ejemplo, estás durmiendo, y yo siempre doy este ejemplo, estás durmiendo, estás mirando una película y ahí de la nada empezás a sentir algo en el pecho, te cuesta respirar o lo que sea, bueno, ahí podemos decir que es lo que llamamos la ansiedad mala o patológica, que es la que uno lleva al consultorio. Entonces, si yo te diría que primero identifiques de qué estamos hablando, si estás en constante estado de alerta, que ahí es lo que tendríamos que ver, la ansiedad patológica, lo primero que podés hacer es consultarlo con un psicólogo para que te pueda ayudar. Hay algo que está haciendo que vos estés pendiente de todo y que no puedas estar relajado. Y si ya pasa a ser un ataque de pánico, sí o sí psicólogo, y ahí evaluará el terapeuta si también trabajarán en conjunto con el psiquiatra. Espero haberte respondido. Bueno, me encantó, la verdad, lo que hablamos con Gustavo. Creo que la fobia social es algo que yo creo que todos conocemos a alguien. Cuando escuchen este programa, digo, yo pienso que es imposible que no se nos aparezca en la cabeza a alguien. Digamos, quizás podría haber tenido fobia social, el que fue conmigo al colegio y no me di cuenta. O, por ejemplo, si conocemos a alguien, luego de toda la información que nos brindó Gustavo, vamos a poder saber un poco mejor cómo actuar. Igual, como les dije, y les paso de nuevo la data, si quieren dejarnos más preguntas para aparecer en consultorio en el próximo programa, o les quedaron también preguntas para hablar con Gustavo, para que se las transmitamos a ver si las puede responder, nos pueden escribir a través de WhatsApp 11 57 57 42 25 o a través de nuestras redes sociales @globalplayoc. Ya se nos fue el programa. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos escriben para el próximo consultorio. Chau, chau.